Hola Freddy, buenos días. Hola Angie, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí para este ciclo de investigación, ¿tú estás listo? Preparado, claro que sí. Muy bien. Los saludo a todos, gracias por estar aquí, por ver estos ciclos de investigación semanal. Esta semana hemos vuelto con Freddy después de un pequeño receso obligatorio, acomodando agendas, tiempos de trabajo, pero muy enfocados. Así que aquí estamos muy contentos de retomar estos ciclos de investigación que son creados para todos, para nosotros y para ustedes, por supuesto. Así que disfrútenlo. Y Freddy, pues ponte muy cómodo. Vale. Comenzamos. Y así con tus ojos cerrados, quiero que te centres en tu respiración, en tu cuerpo, en todas las sensaciones que percibes, tanto internas como externas. Disfruta de este ciclo de investigación y de toda la información que vamos a obtener del éter, del universo, de la energía. 5. Comienzas a percibir tu cuerpo pesa. Esta pesadez te da la sensación de ir profundo. Cuatro. Profundo. 3. Profundo. 2. Completamente relajado. Mm. En este momento vas a activar de manera consciente, intencional e intuitivamente todos tus sentidos energéticos. Toda la información que vas a captar para este ciclo será únicamente del éter, información externa. Voy a contar de 1 a 3. Y al contar 3, podrás escuchar y detectar las frecuencias vibratorias que produce la práctica
de la oración de todas las religiones. 1, 2 y 3. Lo que yo observo es cuando está el planeta o viendo la Tierra como desde afuera, es como cientos y cientos, miles de líneas, como cuando tú ves como un erizo de mar, o estos seres que son como redondos pero con múltiples filamentos hacia afuera, así se ve. ¿Cómo visualizas o percibes el campo de energía de las frecuencias vibratorias producidas por la oración? Adicional No, a lo que ya viste. no es definible, o sea, no se podría como considerar como una sola posibilidad, sino son diferentes, algunos son ondeantes, otros son serpenteantes, otros son más bruscos. Continúa observando el campo de energía producido por las diversas prácticas de oración. Dime si existen diferencias entre las frecuencias creadas por la oración de las religiones occidentales en comparación con las orientales. A mis 3 me dices lo que captas. 1, 2 y 3. Yo veo como si fuera como una especie como de dos triángulos, uno que se une con la punta del otro. Entonces es como una sola energía que se expande. Es como ver dos pirámides que se unen por el ápice. Bien. Hay condiciones, circunstancias que ves que se crean en el éter cada vez que el ser humano ora, sí, no o solo parcialmente. ¿Me puedes repetir? Hay condiciones, circunstancias que ves que se crean en el éter cada vez que un ser humano ora, sí, no o solo parcialmente. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas condiciones o circunstancias? No es igual en todos, es diferente en todos, con similitud en todos, o sea, pero lo que yo veo son, o la condición principal que se ve es como ver personas ciegas, como ver personas como los ojos como blancos. Y es como ver si, como si cada uno se estuviera como moviendo en un círculo. Es que no sé si tú has visto esos juegos que tenían los niños que colocaban un aro en la cintura y con base al Ujú. movimiento de la cintura esto se movía así. Entonces lo que yo veo es como si tuvieran ese tipo de círculos cada uno en un movimiento, pero obviamente sin tener que moverse como en el juego. Y los veo como enceguecidos, como siempre mirando hacia una luz, como siempre mirando hacia un triángulo, como, como si se tuviera la necesidad de llegar ahí, como si sintieran como una fascinación, como una idealización. Esto es lo que veo. En el acto de rezar, hay diferencias, entre la oración oral y la oración mental, es decir, la que pronuncias o la que haces mentalmente. Sí hay diferencias, por ejemplo, la que es mental. Bueno, es que lo que pasa es que yo veo es que como si cuando ellos, por ejemplo, las personas están en estado oral, es como si fuera
más, más brusca la energía, ¿sí? Y digamos que es captable como por cierto tipo de seres que de cierta forma son como más arcaicos, es como si fuera un lenguaje brusco, como si tuvieras cubos, como si tuvieras como figuras que son bruscas, ¿sí? Em, y cuando es una oración mental, produce una energía mucho más flexible, como más sutil, como más fácil de manipular, como más fácil de moldear, como, sí, es como ergonómica, es como más simple. ¿Qué sucede si la oración vocal no se combina con la atención y por lo tanto no se recita en plena presencia? Lo que te acabo de decir es un lenguaje brusco. Es, es como ver que una persona está como escupiendo triángulos, dodecaedros, em, pero es como si la persona estuviera como vomitando, o sea, cuando dice esto, entonces es como si cayera, ¿sí? Como si esto cayera. Entonces esto cae a otro estado, donde hay otros que están atentos a esto. Porque si hay muchos que son muy mecánicos, o sea, la tienen ya tan estudiada, tan interiorizada, que muchos lo dicen como un estado distractor. Ahora, a la cuenta de 3, profundiza aún más para observar lo que sucede con el cuerpo mental durante la práctica de la oración. 1, 2 y 3. Se apertura. Es como si se convirtiera en un faro, pero es un faro que no va en horizontal, sino en vertical. O sea, es una apertura total. Ahora, Freddy, observa el cuerpo emocional durante la práctica de la oración. 1, 2 y 3. Similar, es una apertura en horizontal. Viaja en otra frecuencia diferente. Es un desplazamiento horizontal. Ahora, finalmente, observa el cuerpo sexual durante la práctica de la oración. Viaja un poco más diagonal, no hacia abajo, sino un poco más diagonal. Lo que pasa es que por ejemplo, estas tres energías son las que conforman una trilogía, como una trinidad, sí, una tripartita, porque cuando, por ejemplo, se expulsan, cada una tiene como un contexto diferente y al momento del desplazamiento es como si creara un triángulo, como una especie como de vórtice, como una apertura como de comunicación que viaja, pero todo el tiempo viaja, o sea, se crea como el triángulo, sí, como si tú lo proyectaras, pero cuando ya está consolidado en esos tres aspectos, entonces se mueve y se mueve y se mueve. Y después comienza a tener una aceleración, una aceleración, una aceleración, hasta cuando ya se apertura como un portal, como un vórtice. Cuando comienza a moverse así, es como una frecuencia que se emite y es como si comenzara como a sintonizar, como a sintonizar, como buscando como conectividad hasta que se da. Desconéctate, por favor, de toda la información previa percibida. Desconéctate. Y ahora quiero que observes lo que sucede en el campo de energía de la persona que reza cuando la oración va acompañada de varias postraciones. Postraciones, o sea, cuando se Cuando inclina hace varias veces. venias, sí, Ya. exacto. Céntrate ahí. Simplemente obsérvalo, no me digas todavía nada. Dime cuando ya lo estés percibiendo y observando. Ya. Ahora sí, a la cuenta de 3, observa la mecánica de la oración
cuando se acompaña de manos unidas. 1, 2 y 3. Sí. ¿Qué percibes? ¿En la primera? ¿Te digo la primera? ¿Cuando hace venias? ¿O te digo la de las manos? No, todas estas que estamos viendo, digamos que están dentro del previo que ya te dije, de lo que te dije de que vieras una oración cuando va acompañada de postración. Ya, entonces, Dentro de son, esta quiero que observes los que tienen las manos unidas. es una apertura, o sea, cuando la persona junta las manos, lo que está es como creando un foco de energía. O sea, toda la energía, o sea, de lo que está diciendo, de lo que está pidiendo, la necesidad del momento, la concentra acá. Entonces es como una succión de energía que se concentra en las manos. Y esto al momento de, es cuando comienza como a vibrar como el campo. El campo comienza a tener como un ondulamiento, como un palpitar. Esto es lo que veo. Ok. Ahora, observa la mecánica de la oración cuando es realizada con la postración de rodillas. Dime lo que ves. Es un estado como de sumisión. La persona, en principio, cuando lo hace es aceptar su inferioridad. La mayoría, el hecho, por ejemplo, de llevar la vista hacia el piso, hacia la superficie, Ujú. o no observar de manera directa, o ese constante mirar hacia abajo, eh, es como si su energía se derramara. ¿Sí? O sea, es como, es como ver a una persona vomitando energía. ¿Sí? Entonces toda esta energía se va. Ahora, observa el acto de oración realizado levantando las manos hacia arriba. ¿Qué ves? Lo mismo, es una succión de energía o es una eyección de energía más bien hacia afuera. Porque al momento de levantar las manos es como que la persona, lo que yo veo en la mayoría es que necesitan ser sacados de aquí. O sea, es como una manera de, como cuando un bebé le alza las manos a la mamá, Ujú. ¿sí? Como esa necesidad de sentirla. Lo mismo pasa con estas personas. Ellos levantan las manos y es como si cuando las levantan comienza a haber succión de energía. La energía comienza a salir del centro de las palmas, ¿sí? Entonces es como un estado de idealización, de no querer estar acá, un estado de querer salir de acá o que llegue lo que se requiere acá. Siempre en contemplación del plano etérico, observa las diferentes prácticas de oración libre con respecto a las recitaciones de oraciones litúrgicas. ¿Qué captas al respecto? Hay algunas personas que son o que contemplan o que observan que decir eh, una oración convencional es una mecanicidad, es una forma como sintética y ellos comprenden o asumen esto como que es la falta de, como, como que el hecho de que algo no se concrete obedece a eso, como a la mecanicidad. Entonces, y también muchos analizan que, o sea, también se cuestionan de lo que está ahí escrito y dicho. Entonces, hay otros que decían como dejar como la inspiración, o sea, dejarlo a la inspiración del momento, a la necesidad del momento. Entonces es utilizar energía, ¿cómo decirlo? Como de una forma mucho más... Es que es como si ellos conectaran con otro tipo de seres, ¿sí? Porque es que es otro tipo de energía.
porque es una, o sea, sería como contradictorio decirlo, pero es como si estuvieran moviendo como su propia energía de una manera más personalizada. La otra es mucho más colectiva, todos diciendo lo mismo, con los mismos tiempos, la misma, sí, simetría. En cambio, cuando esto se permite y se deja la inspiración del momento, donde la mecanicidad pues está, pero no tan pronunciada como lo que hacen otros, entonces esta energía es más, es como si fuera más, lo que te decía antes, como más ergonómica, como más maleable, más sutil, más Mm, fácil de sacar, ¿sí? ok. Es más, este tipo de energía les gusta otro tipo, los que son recitativos constantemente es como si fueran unas entidades como de una frecuencia mucho más como equivalente, ¿sí? Mecánicos, seres como arcaicos, rudimentarios energéticamente hablando. Y esta sí la utiliza otro tipo de seres. Quiero que investigues ahora qué es capaz de crear la oración, es decir, todos los aspectos de la acción de esta práctica, más allá de las intervenciones de las entidades recordadas por la fe del creyente. ¿Qué logra crear la oración? Energía. Lo que pasa es que llega como la palabra como conectividad, energía, con energía y conectividad, conectividad y energía. Ujú, Es lo que percibo. muy bien. Listo, hemos terminado la parte fija del protocolo como tal. Ahora, quiero que observes un niño, Freddy, humano, vivo, que todavía no está como empapado o adoctrinado por orar, por pedir, simplemente es un niño. Observa cómo fluye su energía, su día a día, el irse, por ejemplo, a dormir, jugar, ir al colegio, no sé, cómo es su energía en general. Digamos que es el niño que veo es como compacta en sí, en sus años como iniciales. Pero cuando su familia, por ejemplo, tiene creencias como estas, entonces es una, No, primero concéntrate únicamente en el niño, su energía antes de cualquier tipo de aprendizaje cultural, religioso, lo que sea, o familiar. yo lo veo compacta. Ujú. ¿Qué significa compacta? Tócala y dime qué es eso. No, no es que la pueda tocar la de él, porque no lo permite, pero lo que yo veo es como si yo viera un globito andando, Ajá, así, un globito andando. muy bien. O sea, compacta me refiero a que no tiene eyecciones hacia Salidas. el externo. Perfecto. Ahora sí, ve a un momento donde ya su familia, su entorno, sociedad, comienzan a influenciar al niño en esto de orar o rezar. Cuando comienza a aprender sus primeras oraciones, por ejemplo. Y dime si hay alguna diferencia en su energía, esa que la ves como compacta. Veo a otro niño que inicialmente tiene la energía, entonces él lo que comienza es como a compartir con la familia. Entonces él comienza a ver como las actividades que se realizan. Ujú, Eh, Veo a un señor que es como su abuelo y lo que hace es como bajar una Biblia de un pedestal. Estos pedestales de madera donde en los hogares se tiene la Biblia aperturada en cualquier hoja o en una hoja particular. Entonces lo que veo es que el niño comienza como a mover eso curiosamente, ¿no? O sea, el pedestal. Entonces el abuelo lo que lo hace es como detenerlo y baja el libro y comienza a mostrarle. Entonces le señala hacia arriba y ujú. comienza como a instruirlo sobre esto. Entonces el niño, al momento de la curiosidad del libro, es como si el libro tuviera una energía atrayente, como magnética. Entonces, dependiendo del estado curioso, entonces el niño comienza como a tener como una simbiosis, como si fuera energía que sale de ahí y energía de él que entra. Entonces se comienza como a dar pequeños códigos acorde al estado mental del niño en el momento, o sea, lo que se puede hacer o lo que se puede influir. Pues si nos vamos un poco más adelante,
al niño le comienzan a enseñar las primeras oraciones, entonces la mamá y el papá se hacen al lado de él cada uno y lo llevan a la cama a que se hinque, a que se arrodille. Entonces el niño lo hace porque es lo que ellos hacen. No entiende por qué ni para qué. Ujú. Entonces al momento de unir sus manos, ahí es curioso porque cuando el niño une sus manos, es como si ellos energéticamente hacen parte de lo mismo como el triángulo que te hablaba antes. Entonces, ellos dos que tienen la creencia más fuerte comienzan a succionar al niño, es como si el niño lo jalaran, es como si fueran dos energías más predominantes. Entonces, el niño comienza a tener como una especie como de leve conflicto, pero por alguna razón el niño finalmente intensifica su energía, no hasta lograr un equilibrio equivalente, sino un poco más disminuido. Pero esto es intencional porque hay un punto de ese tipo de adoctrinamiento en que hay una parte como estructural que se le enseña y la otra parte la tiene que poner él. No lo pueden influenciar más, sino que él tiene que ponerla. Ok, Lo, lo exhortan, pero no ya, ellos, mejor dicho, es como cuando el niño ya está en su habitación haciéndolo solo. bien. Cuando él comienza a aprender a orar, cual sea la oración que le están enseñando, ¿qué sucede en su energía? Ya viste su energía antes de hacerlo, de entenderlo y de quererlo. Ahora, cuando ya está comenzando a orar, ¿qué sucede en su energía? Enfócate exclusivamente en eso. Un conflicto. Hay Ujú. algo que, hay algo interno que se hace sentir, Sí, pero ese algo, eso que se hace sentir no está diciendo nada, no, sino es una energía que se hace sentir. Pero entonces él, desde su parte como visual externa, tiene, crea de energía como la impresión, ¿sí? O sea, es como si él hiciera una traducción de lo que le están enseñando, por ejemplo. Y ya al momento de, es como si él comenzara a crear una capa delgada sobre él. Es una capa sorda, una capa como si tú te metieras dentro de una cabina de sonido donde tú vas a grabar, que no ujú, se escucha, que tienes el vidrio al frente y esa persona solamente te puede hablar por un micrófono. Entonces es como si el niño únicamente va a escuchar a ese tipo de personas que se están moviendo en esa misma energía de él. Si él ok. escucha a una persona que, por ejemplo, no tiene ninguna creencia, entonces es como si el micrófono estuviera desactivado y por más de que le hable, solo escucha a una persona gesticulando al otro lado. Entonces, ok, es como sincronizarse con los que están en su mismo actividad o creencia o sensación energética. Es que es como una codificación que comienza a fluir a través de él. Entonces, con esta energía, él, es como si él mutara, si él creara Ajá, pero esa mutación es como, como un poco más separado de su piel, o si se le puede decir el cuerpo, ¿sí? Como orgánico. No porque sea orgánico lo veo etérico, simplemente es una capa delgada que se comienza a mover y comienza a tener como, como si girara a través de él. Y en ese constante girar, en ese constante girar, entonces va creando como codificaciones, como un lenguaje. ujú, bien. El conflicto que veías que empezaba a generarse en el niño, ¿cómo es ese conflicto? Es decir, ¿hay una resistencia innata o Sí, simplemente obsérvalo y descríbemelo? sí, sí. No es que sea una resistencia, no. Lo que pasa es que cuando yo te hablo de esta energía que se hace sentir, no es que esté ofreciendo resistencia a lo que viene, sino es hacerle sentir que no es necesario, pero que si lo considera necesario, es su decisión, ¿sí? Entonces no es una parte como impositiva, conflictiva, es como si esta parte no entrara en la dualidad de lo que es bueno o es malo, no, sino se hace simplemente sentir, pero dada la experiencia física, jala más la codificación. Ok. Cuando hablas de se hace sentir, no sé qué, ¿a qué te refieres? ¿Es una A energía una, externa? ¿Es una energía propia? no, es su energía consciente. Se da una, cuando tiene el primer contacto con esto, entonces es como si esta energía incrementara su luminosidad, como si se incrementara la potencia.
¿sí? Simplemente es para hacerse sentir, Ok. pero al mismo tiempo es como una energía como neutral. Es como si tú estuvieras viendo un alimento Sí. y estás llena, estás satisfecha. Entonces tú sientes tu organismo y tu organismo te hace sentir que no es necesario, pero pues tú vas y comes. En este caso, este niño eh, toma este aprendizaje como suyo o lo rechaza, porque pueden haber casos de todo tipo. Así nos enseñen o no, hay niños que simplemente no lo replican, no les gusta y no lo toman. Hay otros que sí. Lo hace suyo, pero no inmediatamente. Es una experiencia codificada que se va cimentando. O Ok. sea, esto va cambiando, por ejemplo, con el hecho de ya escuchar a otros niños que están en el mismo medio, al momento de impartirla en el colegio, ¿sí? Muy bien. Listo, Freddy, desconecta de esta situación. Ya entendimos cómo impacta en un niño cuando está comenzando a adentrarse en esta práctica, en este aprendizaje, en esta experiencia. Ahora observa dos adultos humanos vivos que nos permitan ver su información, porque si no vamos a estar saltando y saltando. Uno, que haya sido criado en una familia religiosa, no me importa de qué tipo, no me importa de qué religión, pero que la práctica de la oración y del rezo sea indispensable para él a su edad adulta. Dime cuando lo veas. Ya. Listo. Y ahora busca otro humano, también vivo y que nos permita ver su información, que aun cuando haya crecido en un ambiente religioso, socialmente adoctrinado, en el colegio, o sea, todo lo que su ambiente le pueda brindar, de adulto, simplemente decide no hacer esto parte de su vida. Y ni siquiera de niño, simplemente lo hacía porque sus adultos lo obligaban, pero nunca lo sintió como algo propio, no lo hizo suyo. Dime Ujú. cuando lo veas. Ya. El primero es una mujer, es un hombre. Ambos son hombres. Hombres. Listo. ¿Tienen rangos de edades similares o difieren entre sí? El primero tiene 35 y el otro Ujú. tiene 28. Muy bien. El primero es el que sí toma la oración como parte de su experiencia, Sí. ¿verdad? Listo. Ok. Vas a ir viajando en su tiempo, en su línea de tiempo. Desde que era pequeño hasta la actualidad, donde lo ves a los 35 años. Ujú. ¿Qué impacto ha tenido el rezo, la oración en su campo energético y en su vida? Rígido. Se ha vuelto muy rígido. Muy rígido es como si estuviera como dentro de una especie como de rectángulo, o sea, acorde a su tamaño, de su morfología, rigidez. O sea, donde es muy difícil que algo entre o es difícil que algo salga, a menos que tenga empatía, sí, o sea, sintonía de Ok, como de la creencia. bien. Observa su energía en un día Opaca. cotidiano. Ujú. Bien. Está haciendo actividades rutinarias normalizadas. O sea, puede estar comiendo, conduciendo, no sé, actividades normales, cotidianas de su día a día. Y llega el momento de orar o de rezar. Dime qué sucede con él cuando comienza esta acción o este acto. Con respecto a su energía, como me decías, opaca, ahora qué sucede con su energía. El- Ese estado como cúbico de su campo energético se comprime, como cuando tú coges una crema dental, el tubo de la crema dental y lo aprietas, ¿sí? Entonces ese campo comprime y él expulsa energía, energía. ¿Qué sucede con esta energía que sale de él? Hay un ser que la absorbe como por la boca, un Ok. ser como un demonio. En este caso específico, ¿este ser lo incita a él o promueve el hecho de que ore? No, no, no es necesario. Es un acto ya hecho por la persona, por el hombre de 35 años, Es como respirar para él. naturalmente. Bien.
¿Qué consecuencias positivas ha traído la oración o esta disciplina de orar todos los días en su vida? Observa su vida desde su perspectiva positiva. Pues desde su perspectiva, sí. Él ha tenido pequeños logros, logros Ujú. como minúsculos, que le permiten como afianzar su fe, o sea, su credibilidad. Estas pequeñas porciones no le satisfacen, digamos que no lo hacen feliz, pero él se siente alguien indigno, que tiene que como que a lo minúsculo darle un valor mayúsculo. Entonces esto le permite como continuar. Bien, como que le da fuerza, motivación para seguir. Sí, es el mismo juego, es lo mismo. Ahora, desde tu mirada, desde tu perspectiva, ¿ha tenido alguna consecuencia positiva para él el orar? No, Perdón. Cuando dices no, ¿por qué? porque cuando él comprime su energía es una persona que ya está como opaca, es como poco, como carente de carisma, como poco de sonrisas, como se ha convertido en alguien muy acusador de las otras personas, su dedo constantemente en señalamientos de juicios, entonces lo hace vivir todo el tiempo en un conflicto, porque suceden dos eventos. Uno, considera a la humanidad una desgracia, indigna, le atormenta vivir en un medio así, considera a unos pocos que sí están como en el camino correcto, pero internamente no está bien, o sea, es una persona infeliz, ¿sí? Grisáceo. Ok. Ahora, ¿cuáles desde su perspectiva, si existen o no, son los impactos negativos de la oración para él? Es un constante, lo que pasa es que él se mueve con la ilusión de que algún día va a tener como la salvación, ¿sí? Esa misma ilusión es la que es como si él se viera a sí mismo o se imaginara siendo salvado, pero es como esa parte de idealización succiona a esta, ¿sí? O sea, él en su parte física, en su parte etérica, energética, se succiona, entonces él está muy pesado, ¿sí? Es muy pesado porque a mayor succión de energía, mayor densidad. Eso es lo que veo. Ok, desde tu perspectiva. ¿Y él tiene alguna perspectiva personal de que la oración tenga un impacto negativo o no? No, no porque Ok. todo lo adverso que observa Ujú, lo considera como su propio castigo, o sea, que es un pecador. Por ujú. ejemplo, hay veces tiene pensamientos inevitablemente en algo, ver a una mujer o algo. Entonces, no, Ok. está Ahora anulado. centra tu atención en la otra persona de 28 años. Observa su energía, cómo se mueve en la cotidianidad, en su día a día, actividades normales, rutinarias. Es dinámica, Ujú. o sea, se mueve. Bien. ¿Practica o no practica la oración? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es el objetivo de practicar la oración para él? No, él lo toma como algo divertido, como un trabalenguas, como, como un juego de rol, ¿sí? Ok. Este hacer la oración bajo esta manera de que lo hace, es decir, lo aprendió y lo simplemente lo mantuvo por costumbre, por aprendizaje o porque mantiene el acto de oración si no hay ninguna carga de fe o de intención como el del otro. Lo que pasa es que creció en una familia ultra religiosa. em, pero es como si él hubiera entendido antes de venir de encarnar en la familia, ¿sí? Entonces él lo que Mm. hace es crear dinámica sobre esto, o sea, les hace ver a todos que está serio pero es como si fuera un juego, donde él es como si él hubiera decidido interpretar un personaje de una película, Mm, ¿sí? ok. Él lo ve así como, entonces lo que hace es
como ellos están tan estructurados como esta persona que hablábamos antes, él no puede entrar, no podría, podría establecer su propia autonomía, pero le parece llamativo jugar ese juego de rol y hacerse ver que está así. Sí, obviamente respeta a todos los demás, pero es como una manera de él mover su energía para ver cómo reacciona al decir algo en lo que no cree. Ok. ¿Qué impacto negativo percibes, si lo percibes o no, en recitar una oración aun cuando no tenga una intención? En este caso, de él. No, ninguna porque su estado es de diversión, porque considera que no necesita, primero esto, y segundo, es diversión. Perfecto. Aprovecho este paréntesis de que ha salido en esta investigación, Freddy, para que te centres, o sea, sale un poquito de estos dos ámbitos, de estas dos personas, para que observes la información de cuando una persona pronuncia algo con intención o sin intención. Una persona le dice a otra, quiero que observes ese lenguaje entre dos personas. Cuando una persona sin intención, simplemente por automatismo o mecanismo o porque hace parte de su expresión diaria, le dice a otra bendiciones o, o cuando dice, ay Dios mío, que es una expresión por lo menos aquí en Latinoamérica muy común, ay Dios mío, ay me pegué, ay Dios mío me pegué. Ese tipo de expresiones, digamos, sin intención, ¿tienen algún impacto en la persona que la pronuncia, sí o no? Sí, dependiendo. Es Ujú. que hay personas que lo dicen de manera mecánica, como cuando una persona dice una palabra de alto calibre cuando se pegó en un dedo. ¿Sí? Ahí, quiero que te concentres en ese caso, cuando es Sí, algo simplemente expresión, eso expresión. es simplemente una reacción, o sea, es una reacción a un evento. Lo que pasa es que como esas palabras se han utilizado tanto, se han convertido en un modismo, en una muletilla de generación en generación, son, digamos que, adquisiciones inertes, ¿sí? O sea, es Céntrate como, en una persona que lo está diciendo. Ujú. sí, ¿Qué ¿de pasa cuál con su es energía? creyente No, o de la uno que lo ordinario? dice normal, en automático, sin creencias, solo como una expresión de lo que está sintiendo o de una frase. Solamente lo dice porque es una reacción a algo, pero no porque se acaba de dar un martillazo en un dedo, está llamando a Dios para que le colabore, no, sino simplemente es una reacción. Se martilla y dice la palabra, que para muchos hace parte de una creencia religiosa y que hace parte quizás de una oración. ¿Qué pasa con su energía cuando lo dice como una simple expresión? Es una manera de somatizar el evento. Una de las partes que permite, ¿cómo decirlo? Como asumir el evento y transformarlo es decir algo. Es como si expulsara el dolor Ujú. energético. Se pega y el dolor tiene que salir por algún lugar. Entonces, por ejemplo, la mayoría utilizan una palabra. Claro, la gran mayoría utiliza una palabra, ya sea un grito, ya sea "Oh, Ok, Dios mío" y cosas. Entonces, esta persona cuando dice esto, sí. ¿sí? Es simplemente una etiqueta de algo. Observa su energía. Ujú. ¿Qué sucede con su energía cuando expresa lo que expresa? Eso es lo que yo veo. Es como si yo viera dentro de una burbuja la palabra Dios mío. Es una burbuja de aire a nivel energético y cuando sale, la burbuja se estalla, como una burbuja de jabón, ¡pac! Y ya, dejo, pasó. ¿Tiene algún impacto o no en ella? No, el impacto es que, es que transformó, Ok, liberó una energía de dolor, o sea, pero de un dolor físico, cosas así. muy bien. Esto quise como investigarlo porque a veces vemos que operadores o soportes o clientes mismos expresan algo así, simple, como, ay Dios mío, me pegué, ay, ay. Y entonces quería simplemente ver en este caso en específico si tenía o no algún impacto en el campo energético de la persona que lo está pronunciando. Ahora Es que volvamos. todas estas son programaciones inertes que están dentro de las personas, o sea, se les ha acostumbrado a eso. Ujú. ¿Sí? Dependiendo de la creencia del momento, se les ha creado esa palabra. Pero en realidad, en la mayoría de las ocasiones son palabras Ok. mecánicas sin un contexto de intención, eyectado hacia ese Dios. Freddy, ahora basados en la pregunta 5 de la diferencia entre orar y rezar. Tú decías que una era un poco más flexible que la otra y la otra era como brusca. Ahora quiero que diferencies energéticamente lo siguiente. Una persona que
ora mentalmente con intención, totalmente concentrado. Tiene la intención de orar para algo. Y la persona que reza, es decir, que pronuncia la oración con sus palabras, pero con la misma intención. Dime si percibes o no diferencia entre el rezar y el orar con intención y con conciencia. O sea, lo quiero hacer y lo estoy haciendo de manera consciente. Aquí, cuando una persona lo hace vocal, la energía se mueve más densa, más pesada, Ujú. es más pesada. Cuando una persona lo hace de la forma de orar, la energía es más maleable, se mueven diferente, se mueven diferente. Esta se desplaza más rápido y la otra va a un movimiento más lento. Cuando una persona ora, que la energía dices que es más rápida, ¿tiene Sí, algún impacto en su vida que llame tu atención? sí. Hay, hay seres que consideran que esta energía es más valiosa. Entonces, es como si ellos pudieran mover la energía, hacen lectura y pueden hacer que esta persona pueda, energéticamente hablando, percibirlos. Les permiten sentir como ese grado tangible de que han sido escuchados, con una sensación. Entonces, este impacto lo que hace es que eh, vuelva y gire la energía, pero en esta ocasión salga con más fuerza. Muy bien. Y el que hace la oración con intención, con conciencia, pero pronunciándola, dando palabras, creando palabras, que dices que la energía es un poco más brusca, dime si tiene algún impacto en su vida. Sí. ¿Cuál? Lo que se observa es que esta energía, como es densa, tiene un desplazamiento más desesperado, ¿sí? Más deseado, como más hambriento, por quien lo emite en este caso. Entonces, eh, hay otros seres que se nutren de este tipo de ralentización de energía. No les gusta la energía de petición o de súplica como la de la otra persona. Entonces, Ujú. esto lo que hace es que ellos absorben esta energía, pero es como si colocaran más agonía dentro de la misma y Ok, vuelve. muy bien. Ahora, una persona que ora en nombre de otro o de otros porque está pasando una situación, porque cree que el otro necesita, es como esa manera de solidarizarse con su situación. Quiero que observes esa escena. Una persona que ora en nombre de otros o de otro y que me digas qué impacto tiene la oración dirigida hacia terceros e impacto en el que recibe la oración, si es que la recibe. Quiero que observes esos dos, digamos, esos dos actores de esa experiencia. El que ora enviando la oración a alguien específico y que observes en ese alguien específico si recibe lo que sea que llegue de la oración, la intención, la energía, no sé, lo que tú puedas captar. Se ven diferentes posibilidades. Hay personas, lo que estoy viendo es que hay, por ejemplo, personas que le dicen, ore por mí, rece por mí para que me vaya bien Ok. y entonces esta persona va y lo hace y se da un círculo de energía entre ambos, Ujú. ¿sí? Ambos son necesitados para encontrar un objetivo a un mismo, son un objetivo que ambos comparten o quieren llegar, como por Ujú. ejemplo la esposa ora por su esposo o viceversa, Muy bien. ¿sí? Entonces, eso es lo que sea. Entonces, eso comienza a girar en una espiral, ¿sí? En una espiral y viaja. Hay conectividad con otros seres. Hay otras personas que, por ejemplo, la mamá Ujú. ora por su hijo, pero su hijo es medianamente creyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que veo? Porque todo lo que se ha esforzado creyendo, nada, él se cuestiona porque nada de lo que tanto hace llega. Ujú. Entonces, ella emite una gran cantidad de energía y esa energía primero tiene que atravesar un estado de resistencia con base en la consecución que él no ha tenido, pero a veces logra filtrarse por pequeñas fisuras.
pero no tiene, es una creación más brusca, ¿sí? Más conflictiva entre sí, entre alguien que tiene una resistencia y alguien que es absoluto. Hay Ujú. otros, que es otro caso que veo que es que esta persona si no tiene ningún tipo de creencia, veo a otro hijo y veo a su papá y este señor lo que hace es pedir por él, pero él es como al momento de viajar la energía para que se dé esta cohesión, no entra, produce un efecto rebote. En este caso, que dices tú que hay un efecto rebote, que no hay incidencia en el, digamos, en el por el quien están orando, ¿se genera algo positivo o negativo en esta persona, en el hijo que tú dices que no cree en la oración? Se crea O no percibes nada? sí, sí se crea un conflicto en él porque él siente la intención de querer entrar o de querer que esa persona entre en igualdad de creación sí, de esto, pero entonces le molesta. Entonces el campo se vuelve como pesado, o sea, no permite, pero le molesta que esté en esa Ah, intención. ok. O sea, hay un estrés como energético en su campo. Ujú. Muy bien. ¿Y qué sucede con el que medianamente cree, pero no ha solicitado este favor de oración? Simplemente oran por él, pero está un poco más susceptible a lo que sucede. ¿Qué percibes? Se da también una simbiosis de energía, porque internamente, a pesar de que no lo ha pedido, también lo quiere. Entonces se da la conectividad. Lo Ah, único diferente es que la intención de la energía, cuando son varios o cuando es uno solo, de todas maneras, siempre y cuando esa persona no tenga la misma o haya planteado, entonces no hay conectividad absoluta, sino es desigual. bien. Entonces produce un efecto, pero se produciría más fuga de energía siempre y cuando tuviera la misma intención. Sintonía y necesidad. Muy Sí, bien. pero decirlo. Ajá. Ahora, Freddy, quiero que te salgas un poquito de este panorama individual, que lo veas un poco más global. Si quieres, elévate por encima de la Tierra para que tengas una perspectiva más global y observes en qué porcentaje de la humanidad se da el acto de orar o rezar. Un 62,37%. Un 62. Muy bien. ¿Lo ves en alguna zona en específico, regado en diferentes proporciones en la Tierra? No, yo lo veo es como una creación, es como ver un otro planeta. Es como ver a unas Ah, personas viviendo en otra, como en una realidad paralela, como si fuera una membrana, ellos están ahí. Pero esta membrana, si yo veo, por ejemplo, el planeta Tierra así, entonces la membrana es como si vieran en un espacio más reducido, ¿sí? ujú, Entonces, si coloco la Tierra en este tamaño, ellos sí, están aquí y los que no lo hacen están en el externo, en el restante, muy bien. como si viéramos círculos concéntricos. ¿Y qué diferencias percibes en un estado y en el otro? En el 62% al restante. Que Aparte de lo, lo que ya viste, que están como en otra, como en un estado diferente. dentro aquí es pesado, Ujú, si es pesado, se ve oscuro, se ve como una nata. En la periferia, donde está el restante porcentaje, se subdivide en otros. Otros están en los que tienen aversión hacia la religión, ¿sí? O están en lucha contra estas posturas. También es algo denso. Hay otros que son ególatras, creen en sí mismos, pero de una manera soberbia. Están en otra periferia. Y una muy delgada es los que no están en conflicto con las demás religiones. Son, o sea, respetan no porque estén de acuerdo, sino porque es una experiencia individual de cada cual y porque creen en su propia energía. Pero ok. son muy pocos. Teniendo ese panorama así general del planeta respecto a lo que significa la oración y el acto de hacerlo. La oración, quiero que observes, la oración que se hace no desde el ámbito religioso. Es decir, hay personas que oran al universo, al sol, a las estrellas y a planetas específicos.
no estamos hablando de Dios, de deidad, de religión católica o la que sea que esté ahí. Observa si existe o no este tipo de oraciones dadas a otro tipo de creencias. Sí, ¿Qué sí está. porcentaje lo percibes dentro de esto que estás viendo? Como un 6%. Muy bien. ¿Qué impacto tiene en estas personas de manera general? Yo sé que cada caso es específico, pero de manera general, orar o pedir o mantralizar, digamos, a otro que no sea un dios, un ángel, un arcángel, sino a lo que te digo, al universo, a la vida. Es que muchos de ellos tienen las características, o sea, como yo lo veo aquí, es como si ellos estuvieran unidos de las manos y como si las frentes estuvieran unidas eyectando energía. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen esas, lo que yo veo ahí es cuando son esas meditaciones masivas para el planeta o, Ay, ay, ay. Ujú. o son Sí, sí. series como muy arraigados a creer, por ejemplo, en dioses de la Atlántida o en dioses de la época egipcia o cosas como esas. Esa es tienen alta vertiente de esto. Son porque tienen memorias de allá, están muy apegados a esas existencias. Entonces, ellos observan lo de ahora y lo ven en conflicto, porque los dioses antiguos los consideran como deidades como más prominentes, más fuertes, y al que la mayoría ve hoy día lo consideran como un débil. También está esa extensión de múltiples deidades, bueno, no múltiples, sino de varias deidades. Aquí se concentra la mayoría en uno solo. Aquí ellos son más versátiles, si se le puede decir así, en cuanto a la perspectiva de la energía y de los seres que están en el universo. Entonces, esa variabilidad da sensación de cierta infinitud. Sí, eso es lo que veo. El fundamento de la oración, bajo las modalidades que hemos visto, religiosa y no religiosa, ¿difiere o es el mismo? Difieren lo que pasa es que cada cual le coloca una impronta energética, un aroma. Cada ser humano tiene un aroma diferente. Entonces, esa es la diferencia. Pero básicamente es lo mismo. O sea, es lo que yo veo es mucha energía eyectada hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Esa energía que tú ves que se eyecta hacia afuera son los filamentos que viste como Sí. líneas al inicio de la sesión. ¿Qué pasa con esa energía que se eyecta de la Tierra hacia afuera? Términos generales. Es captada por cantidades de seres, muchos seres diferentes, diferentes lugares, de diferentes estados energéticos. O sea, es como ver un buffet, ¿sí? Cada cual toma lo que más le gusta y las proporciones que más le gustan. Muy bien. Céntrate desde esa perspectiva global, céntrate en esas oraciones masivas que nos comentaste ahorita. Ujú. ¿Qué sucede cuando un cúmulo de personas, no importa el lugar, no importa la creencia, porque también hay religiosos y no religiosos que se unen a orar o a mantralizar para, según ellos, el bien de o mejorar una situación, una necesidad que se está viendo en el planeta Tierra? Se crea, cuando hay unanimidad de intención, se crea un círculo de mucha energía Ujú. entre todos. No importa dónde se esté, no importa que uno esté en un continente y otro en el otro. A ese nivel la unanimidad es cercana. Entonces, cuando esto se da, todo se está dando es por una necesidad de, de su, o sea, se eyecta la energía para poder tapar el orificio de la necesidad. Entonces, al momento de eyectarse esa energía es tomada por seres. O sea, es mucha energía, pero es energía de ayúdenos. eh, o sea, esa energía tiene como un ingrediente fundamental el desconocimiento de la capacidad propia. Es como una energía NN, una energía anónima que viaja, que viaja. Es una energía que es tan potente en sí que podría solucionar tanto en cada uno que el mismo contexto de hacerla eyectar se convierte en anónima. Ok. Es una energía desconocida que ni siquiera los que la eyectan se dan cuenta. ¿Qué impacto tiene en los participantes de esa oración masiva? ¿Percibes algo en común o es Sí, diferente en cada uno? Dime qué. algo en común es que ellos después de hacerlo sienten un beneplácito por la satisfacción cumplida de lo que es una buena intención. Ujú.
pero luego entran en un estado energético, o sea, se han drenado energético, después sienten un cansancio, Mm, pero no inmediatamente, sino eso es, cada cual lo vive dependiendo de su estado energético, pero sufren una descompensación, pero es una descompensación que es, algunos lo sienten de manera, los más sensibles lo sienten, hay otros que lo sienten en otros grados, pero es una descompensación de energía, quedan drenados. bien. Ahora vuelve un poquito más aquí ya a la Tierra, aquí, vuelve aquí a este espacio, no tan global, sino aquí. Y quiero que observes la oración que se hace por agradecimiento. Es decir, si bien el factor común de estas oraciones que hemos investigado aquí en este ciclo son, o por lo menos en esta sesión de investigación, es por necesidad. Necesita, 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 inclusive la masiva. Esta oración que se hace por agradecimiento, por ejemplo, por este día tan hermoso, por todo lo que tengo, el dinero, la salud, mi familia, el amor, ese tipo de oración tiene alguna diferencia con la otra oración que es necesito dinero, necesito curarme esta enfermedad, o sea, que es más por necesidad, ¿o no? ¿Tú cómo la percibes? Es un estado de mendicidad energética, porque cuando la persona todo el tiempo está agradeciendo, es que lo que pasa es que ese estado son programaciones ahí que cada cual tiene, que están en el ambiente. Es simplemente hacer ver a la persona que no es digno de estar aquí, que todo lo que Ujú. llegue en ningún momento ha sido por su propia creación, no, Capacidad, ajá. sino que siempre debe agradecer por todo lo que tiene porque es una desgracia de ser, ¿sí? Ah, ok. Entonces ese es un estado de minimización, de agradecer todo el tiempo por el alimento, por el trabajo, por la vida, no, porque la persona misma es la que crea el alimento, la tierra se lo da sin ningún tipo de o sea, es siempre un constante circuito es que con la tierra y con todo lo que hay aquí, la tierra disfruta del disfrute humano de lo que prueba de la tierra. Ujú. La tierra no es, tienen que agradecerme por todo, no, sino es el disfrute lo hace sublime, ¿sí? El hecho de estar aquí es decisión de cada uno bajo los términos que haya sido. Las condiciones de vida es decisión de cada uno bajo los términos que haya sido. El humano es absoluto responsable de todo lo que es a nivel energía y en experiencia. Si hay algo a que se tiene que agradecer, sea la condición que sea, es que ni siquiera el agradecimiento viene al caso, porque el agradecimiento es como una programación más. Ok. No hay nada que agradecer, solo estar y sentir. ¿Sí? Es Estar ma- y sentir, ajá. no, no es No es decir, agradecer, ajá. no es agradecer ni mental ni energéticamente, sino es sentir la energía de la que todos somos parte. No hay nada que agradecer porque es que ya Ok. todo está. Cuando tú nos hablas dentro de todas las preguntas que hemos hecho y las respuestas que tú has obtenido del éter, de las programaciones que son el sistema, digamos, los controles que hay basados en la oración, en la necesidad de la oración, en el decir la oración o en el pensar en la oración, eh, estas programaciones y este aprovechamiento de esta energía, Freddy, viene de una especie en específico, una raza, un tipo de seres o son un número de interferencias aprovechando esta energía, digamos, o cómo lo percibes. No, son muchísimos seres. Ok, no es Son, una son- sola especie. Ujú. sí, por ejemplo, ahorita lo que sentía es que, por ejemplo, ¿por qué agradecer tener las manos? Cada vez que tú agradeces por tenerlas, es porque eso es como si no las estuvieras teniendo. Cuando tú agradeces No la las reconoce. manos o agradeces las capacidades que tienes, es como si estuvieras hablando desde un aspecto carente. Sí, agradezco tener estas manos, agradezco tener ese cuerpo. ¿Y a quién le estás agradeciendo si ya está? O sea, ¿para qué tienes que agradecerle? Es un juego muy sutil de control mental, entonces, y muy hábil. Entonces, esto es creado de manera intensificada por cantidades de seres. Ujú. Muchísimos, no solamente son grises, no solamente son reptilianos, son muchos seres que hacen parte de una creación energética infinita.
Simplemente que depende de cada cual a qué nivel se quiere involucrar ahí. Pero esos son miles, cientos de seres, son cientos de seres. Pequeños, Ok. amorfos, diferentes, o sea, infinitud. Ujú, muy bien. Y ahora busca a un niño pequeño que va a pronunciar por primera vez esta oración. Y al recitarla, quiero que te observes qué produce, qué impacto, no solo energético, sino físico, mental, en todo aspecto, qué impacto tiene en este niño. Entonces dime cuando veas al niño. Ujú. Y voy a pronunciar esa oración. Observa cómo impacta en él. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Te doy el corazón y el alma mía, que son más tuyos que míos. Amén. Dime qué percibiste. Al comienzo él entiende el lenguaje y comienza a sonreír. Luego tiene una parte sombría, que es en la mitad. Y en la última parte es eyección de energía. Entonces hay una idealización de este ser, Ok. que es un ser muy, su fisionomía es muy angelical, muy agradable, muy simétrica, muy perfecto, mucho más alto que él, mucho más alto que él, y que donde este ser lo abriga, Ujú, es la parte más sombría del mismo ser, o sea, detrás de un velo o detrás de una túnica. ok. Al hacer esta oración, parte de su vida, del niño, de ahí en adelante en su vida, todos los días repitiéndola. Hace parte, se vuelve una cotidianidad para él. Es algo que va a pronunciar siempre. Esto genera en este niño, Freddy, sí o no, algún tipo de pacto, alianza, permiso con este ser en específico. Si es que cuando la persona dice amén, él Sí, afirma, porque le está el inyectando su sello. energía y Ok, es el sello. muy bien. No, por ejemplo, el hecho de que lo repita de ahí cientos de veces, ya cuando haya crecido no importa, ya lo hizo. O sea, sucedió Ya la lo hizo la primera vez. primera. Ujú, ya se dio. Muy bien. ¿Este niño es permeable a que le muestres lo que está sucediendo? No, me veo como una entidad contraria. Se esconde detrás del velo este ser. Bien. ¿Esta situación que estamos nosotros viendo es algo creado para la investigación o es algo que estaba sucediendo? Es decir, ¿el niño igual iba a aprender o lo hizo porque nosotros estamos haciendo esta investigación? No, es que cuando tú dices esas palabras ya están implícitas en el éter. Ajá, Esto viaja. muy Eso bien. está, no, es que no sé cómo, eso está omnipresente, si se le puede decir ahí, Sí, flotando. Entonces, cuando una persona lo dice, estas palabras son magnéticas, o sea, llega. Es como si tú te adhirieras a eso, o sea, es sí, como un magnetismo. ok. Lo que quiero verificar es que no se haya creado esta conexión No, de este niño con el ángel por nosotros, por haber pronunciado esto para investigar lo que está pasando. no. No, muy bien. De todas maneras, quiero que vuelvas atrás, 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 antes de encontrar al niño y antes de que yo pronunciara esta oración, como si nunca hubiera sucedido. No hay Es que incidente. cuando se dice esa oración, Ujú, no por ejemplo, tú puedes estar en Pekín y puede haber una persona por allá en la Patagonia. Entonces, cuando tú la dices, esto tiene un entrelazamiento, es como si fueran energías afín, ¿sí? O sea, ujú, solo las palabras es como una codificación que une a todos los que están en con esta sintonía. codificación. Entonces, el niño ya lo tenía. Ok. Simplemente que cuando esto ocurre, entonces es como si estas personas salieran de esa densidad y se manifestaran, Muy se bien. manifiestan. Bueno, entonces nunca las dijimos. Muy bien. Ahora, Freddy, quiero que desconectes de todo y de todos. Que cada una de las personas que ve estos ciclos pues saque sus propias conclusiones y tome sus propias decisiones. Aquí solo vemos perspectivas diferentes de lo que puede suceder. Dos, quiero que desconectes, observes tu campo energético, tu energía y lo potencies, lo mejores para este comienzo de semana. Y lo potencies y mejores para este comienzo de día. Y tres, abre tus ojos.
Freddy, Hola. hola. ¿Qué tal la investigación? Muy interesante. Muy interesante. Bueno, gracias por acompañarnos, por ver esta investigación. Gracias, Freddy, por ser nuestros ojos en el éter, Gusto. por traernos toda esta información. Como siempre, es una perspectiva y postura de lo que hay con respecto al tema. Los invitamos a que vean las demás investigaciones. Seguro hay información que complementa esta, que van a resonar también en ustedes. Y nada más, nos vemos hasta un próximo ciclo, Freddy. Igualmente, claro que sí, ahí estaremos. Gracias a Excelente y todos. maravilloso día. Bye. Claro que sí. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias,
por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi.
Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día
contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.